Hola, ¿qué tal? En el video del día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que nos han estado pidiendo, y este es cómo se compara el entrenamiento para un powerlifter hombre con respecto al de una mujer. Si realmente existen diferencias, qué pasa con el volumen, qué pasa con las variaciones de movimiento o accesorios. Y bueno, eso vamos a abordar en este video. Así que bueno, a su vez aquí tenemos a Jimena, que nos va a dar un punto objetivo sobre cómo ella vive el powerlifting aquí en México, y además nos va a hablar un poquito sobre cómo fue su preparación para el nacional, a muy a grosso modo, cómo era su rutina, cuántas veces entrenaba y demás, para tener de primera mano lo que una powerlifter seria hace pues preparando una competición. Así que bueno, empezamos respondiendo a la pregunta: ¿realmente es muy diferente el entrenamiento para un hombre que para una mujer? La respuesta a esto, sinceramente, creo que pudiera más ir por el lado de el no que el sí, aunque obviamente tiene sus matices. ¿Por qué diría yo que no tiene tanto que ver ser el género de la persona para determinar la programación o el entrenamiento en general? Porque creo definitivamente que existen otras variables que corresponden a la persona como individuo y no tanto como parte de un género o de otro, que tienen mucha mayor incidencia en tanto su rendimiento, con a qué cosas responde y a qué no. Creo que es un tema mucho más individual de, en este caso, Jimena como persona o yo Armando como persona, más que por la diferencia en que ella es mujer y yo hombre. Evidentemente existen ciertas particularidades de cada uno de los géneros que podríamos señalar y que probablemente en cierto punto serían interesantes para considerar a la hora de programar. Por ejemplo, el entrenamiento de las mujeres suele estar orientado hacia una intensidad relativa un pelín más alta que la de los hombres. Por decir algo, si un hombre sigue un protocolo, digamos una sentadilla de 3x4 a RP6, es probable que a una mujer este estímulo se le quede un poco corto y se vea beneficiada de una intensidad relativa un poco más alto. Quizá cambiar al mismo 3x4, pero en vez de RP6 pasar a RP 7,5 u 8. Además de que existen otros factores, como que ellas suelen ser mejores a la hora de grindear repeticiones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú puedes ver a una mujer y dices, pues se vio como RP 8, y pueden hacer esa velocidad de ejecución durante quizá 8 o 10 reps. Entonces, digamos que a un mismo porcentaje de carga es probable que la mujer realice más repeticiones que el hombre. A un 90% quizá el hombre va a hacer 3 a 5 reps y la mujer quizá va a ser de 5 a 7 u 8, por decir algo burdo. Y luego posteriormente llegamos a uno de los puntos que sí seguramente marcan una diferencia entre géneros, y sí es algo que debemos de considerar a la hora de programarles, que vendría siendo el tema hormonal y cómo eso afecta en el rendimiento, sobre todo asociado a lo que es su ciclo, como en ciertos días pues su rendimiento tiende a bajar. Y eso es bueno o malo, pues simplemente diría yo que es algo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que llevar en la mente a la hora de escribir el programa, y sobre todo debemos considerarlo a la hora de evaluar el mismo, de evaluar el progreso, porque si no lo tomamos en consideración, luego ya vienen los desánimos y decir, no, pues puede decir la atleta femenina, yo siento que no estoy progresando porque hace 2 semanas estaba mejor y ahorita siento que mi rendimiento decayó, no puedo tirar lo mismo que tiraba. Y claro, si no es algo que se platique y no es algo que se tiene considerado, seguramente va a chocarnos y va a generar una especie de factor sorpresa, lo cual pues dependiendo de la actitud del atleta puede ser bastante perjudicial. Entonces es muy importante que entre atleta y entrenador, o mismo la atleta si se lleva sola, sea consciente de ello, y si tiene un entrenador, que tenga la suficiente comunicación con él para poder platicar sobre este asunto, quizá dejarnos un poquito al lado de las penas, porque al fin y al cabo es solo una variable más que tenemos que considerar y que es de una importancia relevante a la hora de saber qué esperar sobre todo. Ahora, referente por ejemplo al volumen, a la selección de medios o ejercicios, ¿realmente podemos marcar alguna diferencia entre hombres y mujeres? En cuanto a volumen, es probable que pudiera existir un pequeño gap, muy pequeño, en el que las mujeres quizá pueden hacer un poco más que los hombres, pero creo que no es algo
tan perceptible o algo que estadísticamente podamos marcar de una forma tan tajante. De igual forma, ambos factores, tanto la selección de medios como el volumen, creo que obedece a un factor más individual, porque, por ejemplo, una atleta femenina, igual que Jimena, puede realizar muchos más sets que ella y progresar lo mismo, que he tenido varios casos, y siendo una atleta más pesada. Entonces, en teoría, la atleta más pesada va a poder realizar menos número de sets, quizás menos volumen general, pero la realidad es que las cosas suelen distar bastante de lo que se nos presentaría ahí en teoría. Entonces es mucho más provechoso intentar descubrir qué le funciona a cada atleta, porque si no es probable que duremos un tiempo prolongado intentando y fallando encontrar el volumen ideal por ser hombre o por ser mujer, que como dije no creo que marque tanto diferencia, sino más los factores de recuperación del propio atleta, factores extra entreno y propiamente, por ejemplo, el timing de los tiempos de descanso y otros factores intraentrenamiento. En cuanto a la selección de ejercicios, no pudiera yo decir realmente que existen ejercicios para mujeres o ejercicios para hombres, ni mucho menos. Diría que no existe ninguna diferencia real. Por ejemplo, a una mujer le puede funcionar perfectamente una pause squat porque obedece a un error técnico de su ejecución del movimiento de competición, y eso no significa que a Jimena, también por ser mujer, le beneficie hacer pause squat. Puede que a ella no tenga ese problema y solo es una pérdida de tiempo o hasta algo que la lleve a peor, y quizá a ella le funciona la high bar squat o la tempo squat, y el que lo determina es más ella como atleta que su propio género. De igual forma, no porque haya algo que a ella le funciona como mujer, digamos la high bar, no significa que a mí no me pueda funcionar porque soy hombre. No, le puede funcionar algo a ella que perfectamente me funcione a mí, sí. ¿Es probable? Sí. ¿Tiene eso algo que ver con nuestro género? No. Entonces ya hablamos un poquito sobre lo que opino acerca de las posibles o no diferencias en el entrenamiento de una power mujer o de un power hombre. Ahora Jimena nos va a hablar sobre su reciente preparación, cómo ve el entorno del power mexicano en el género femenino, y bueno, también preguntarle si ella considera si existe algún factor que yo no esté considerando aquí, que igual ella tiene una visión distinta. Entonces, bueno, en general los factores diferenciadores para mi rendimiento, yo creo que son tres más importantes. El primero es mi estado de ánimo en el que llego a la hora del entrenamiento, porque sí dependo mucho de ello y pues me dejo llevar más por el estado de ánimo, en que si estoy feliz, triste, enojada o cualquier cosa. El otro es que también duermo. El sueño es un factor bastante importante para mí. Si estoy bien descansada, voy a poder rendir lo suficiente, y pues va de la mano con mi estilo de vida, que pues dependiendo del nivel de estrés que tenga en mi día a día, va a ser que también pueda controlar mi estado de ánimo, mi descanso y pues finalmente el entrenamiento. Con respecto al tema hormonal relacionado a nuestro ciclo, para mí lo más determinante fue es que siempre una semana previa al ciclo empieza una bajada de rendimiento importante, que en general pues es evidente, y tanto como para mi coach como para mí, de cómo muevo las cosas desde el día 1. Yo cómo lo manejo, pues nada, solo ser paciente. Sé en el momento en el que representa mi mesociclo con mi ciclo hormonal, y para la siguiente semana siempre suelo recuperarme bastante bien, y es cuando viene un pico. En resumen, simplemente es algo que ya tenemos identificado y ya sabemos más o menos qué esperar en la semana previa al ciclo y luego en la posterior en términos de rendimiento, para sobre todo esperarnos sorpresas y saber cómo actuar, ¿no? Cómo acomodar dicha semana si está cercano a un meet, cosas similares. Respecto a mi preparación de cara al nacional de este año, yo tenía 4 días de entrenamiento por mi estilo de vida. Y bueno, en general yo tenía 3 días de entrenamiento de sentadilla, 4 de bench y 2 de deadlift. En la sentadilla yo tenía mi primer día con un top single y después unos drop sets con sets de sentadilla de competición. Y los otros 2 días eran variaciones. En bench tenía varios entrenamientos pesados porque bueno, vimos que una frecuencia alta de bench me funcionaba, teniendo como variación shear press y 2 segundos de pausa. Y finalmente en deadlift
solo tenía pues los 2 días de entrenamiento. En este era uno en el que yo hacía trabajo técnico con un volumen alto, y el segundo era un top single con mayor exposición, pues de un RP alto, y luego drop sets de trabajo normal. Y es curioso porque en teoría tú, al ser mujer, pues serías capaz de tolerar más trabajo de competición quizá en sentadilla que un hombre, en teoría, ¿no? Pero hemos comprobado con ella que la realidad pues no es esa. Al final lo que parece que mejor le viene es tener más sesiones de variación de movimiento en cosas un poquito menos específicas que tener puras sesiones de low bar squat. ¿Y cómo comprobamos eso? Pues en mesociclos previos nos dimos el tiempo de probar distintos protocolos y el rendimiento fue el que nos dictó cuál era el resultado al estímulo que proponíamos. A su vez también pudiera ser un poco raro, ¿no? Oye, eres mujer, ¿por qué solo haces 2 veces peso muerto a la semana? ¿Y por qué haces tan poquito trabajo? ¿O por qué haces tan poquito trabajo en general en tu programación? Y esto no obedece tanto a que ella sea mujer o a que yo sea hombre o a que se llame Jimena o lo que sea. Eso obedece a la circunstancia particular de ella como persona en este momento, porque ni siquiera lo que a ella le funcionaba hace un par de años, quizá cuando iba iniciando la carrera, es probable que eso ya no se ajuste a las condiciones en las que se encuentra de momento. Si en este momento, por lo que sea, ella tolera menos trabajo, menos volumen o una intensidad relativa un poco más baja, pues simplemente el programa se debe de ajustar a lo que ella vaya necesitando, que creo que es un error pues bastante común, ¿no? El hecho de querer ajustar al atleta al programa y no viceversa. En este caso, pues obviamente nosotros ajustamos el programa a ella, porque hubo puntos de su carrera en el que ella entrenaba 6 veces por semana, hacía hasta 4 veces sentadilla, 3 de peso muerto y 5 o 6 de bench perfectamente. Pero bueno, simplemente las situaciones van cambiando y en este momento de su vida no puede recuperarse ya de eso. Ahora, ¿eso significa que va a progresar menos? No. ¿Significa que su entrenamiento va a ser menos fructífero? No. Simplemente tenemos que ajustarlo e ir viendo a qué reacciona mejor. Ahora, platícanos un poquito sobre pues cómo te fue en el meet, cuál fue tu resultado y cómo sentiste tú tu rendimiento de cara a ese evento. ¿Cómo venías en el penúltimo mesociclo? ¿Cómo se desarrolló ese último mesociclo? Y pues bueno, ¿en qué terminó? Bueno, el resultado de mi competencia fue bueno. Obtuve primer lugar. Y bueno, yo venía de cara a un meso previo al de la preparación del nacional, un poco malo, en el que tuve muchas fallas técnicas, principalmente en deadlift. Y pude corregirlo empezando en este meso de cara al nacional. Cada semana fui corrigiéndolo un poco más hasta llegar a un buen punto. Y para el momento de la competencia llegué con un buen rendimiento, que en general me sorprendió un poco porque no solía llegar en tan buenas condiciones y tampoco no solía acabar de la competencia tan entera o íntegra como fue en esta ocasión. Sí, bueno, y probablemente todo el progreso que tuviste en estos últimos mesociclos, los últimos meses, no se vio tan plasmado en tu total. Quizás sí en la competencia, pero no tanto en el total, por un par de technicalidades ahí que se presentaron o simplemente circunstancias intrínsecas en la competición, pero era bastante evidente, bastante claro que el rendimiento había escalado de una forma muy importante, tanto en todos los movimientos en general, y daban para un total pues eso bastante grande. Y bueno, se pudiera pensar, oye, pues al final lo que importa es la competición, deberías de estar triste quizá o lo que sea, pero bueno, en realidad, como se dice, siempre hay un próximo meet. Entonces el hecho de saber que el progreso está ahí, de haberlo corroborado, de haberlo analizado y además de haber triunfado, por así decirlo, en la competición, no pesa tanto el hecho de que el total no haya explotado tanto como pudiera ser. Lo importante es saber que se progresó, tener los suficientes datos y construir a partir de ahí. Evidentemente ya habrá otra oportunidad en lo cual se muestre en papel y los resultados ojalá se sigan dando. Ahora, platícanos un poquito acerca de cómo consideras tú que es el ambiente de powerlifting aquí en México, concretamente en la federación que nosotros competimos, que es FEMEPO. ¿Cómo era cuando empezaste y cómo es ahora? Bueno, el ambiente como era cuando empecé, la verdad es que cuando empecé había muy poquitas juniors y tanto que me premiaban con las Open. Ahora me gusta que en este nacional hubo
más juniors y subjuniors, tanto hombres como mujeres, y bueno, eso da pie a mucho, ¿no? Me gusta también que el ambiente entre todos, bueno, y más entre mujeres, es muy amigable, y porque bueno, al final de cuentas estamos compartiendo plataforma y terminamos todos echándonos porras. Y lo que me gusta más es que cada competencia a la que voy termino con nuevas amistades, más amigas, más conocidas, y esto da pie a tener una relación pues en redes sociales que nos permite ir platicando, sabiendo cómo van, para cuando lleguemos a la competencia pues estamos un poco más cómodos sin saber como de ay, no conozco a nadie, o voy a estar sola o cualquier cosa. Y eso es muy positivo, no solo en el aspecto de que pues de cara a próximas competencias tienes más amistades, más gente con la cual interactuar, sino porque el hecho de convivir en redes sociales en el periodo intermedio, digamos que al deporte le da una mayor exposición de cara a gente que quizá no lo practica, que está en distintos círculos sociales en el cual se encuentran las lifters, y el hecho de tener comunicación entre ellas pues quizá llama la atención a círculos externos al nuestro. Además de que, como lo mencionas, pareciera ser que la competencia entre mujeres es como un poco más noble de lo que suele ser la competencia entre los hombres. No sabría decir yo por qué, pero bueno, o sea, se ve más padre, la verdad. Hay que sean como más amigas entre todas y que se echen porras. Digo que así deberá de ser, pero bueno, ya cada quien tiene su visión de eso. Y además, no solo es lo que comenta de que ahora hay muchas más mujeres jóvenes, sino que en general hay más mujeres de forma global. Y aparte eso no solo es que exista una mayor población, sino es que es una población de nivel la que se ha ido incorporando al power femenino, ya que, por dar un dato, las dos personas con mayor cantidad de IPF points, que es el coeficiente de fuerza relativa que se utiliza en mi federación, fueron mujeres ambas. La primera fue Aurora Pérez y la segunda, si no me equivoco, fue Farid Saavedra. Entonces hay gente de mucho nivel en el sector femenino que está impulsando tanto a ambos géneros como en general a la federación. Y si la mayor parte de la gente que está entrando es junior y subjunior, obviamente son atletas que tienen mucho potencial o dan pie a pensar que en un futuro, con su propio desarrollo, México como país lifter puede ir progresando de una forma muy importante, y por qué no pensar que en un futuro pudiéramos llegar a ser competitivos a nivel internacional, que ojalá sea de esa forma. Así que bueno, esto es un poquito lo que tenemos que comentar acerca de este tema. También es la visión de Jimena respecto a su entrenamiento, si encuentra diferencias y su reciente experiencia. Así que si tienen algún otro tema que les surja respecto a cómo ella maneja algún sector del entrenamiento, de cómo lo relaciona con sus estudios o algún otro tema similar, déjenmelo saber en la sección de comentarios y esperamos poder hacérselas en un futuro. Así que nada, nos estaremos viendo en un próximo video.